Imagina a un hombre. Lograba todo en su vida, sus planes, sus fugas y todos los delitos que comete. Pero lo que archiva no es algo común, porque este hombre aterrizó en mitad de la noche, en paracaídas, sobre el techo de un palacio, se deslizó dentro en silencio y tomó una joya que nadie debía poder tocar, sin que sonara la alarma y sin dejar rastro. Luego, mientras era interrogado en una comisaría, subió hasta el techo. Esperó durante horas dentro del falso techo y escapó desde allí. Un tiempo después, robó un coche patrulla. Comenzó una persecución por la ciudad, pero aún así logró volver a desaparecer. Y la parte más extraña de todo es que este hombre, capaz de cometer robos de millones de dólares, a veces iba a un supermercado y robaba cualquier cosa simple, sin motivo, sin necesidad, solo por costumbre. Y más extraño todavía es esto: documentó todo con su propia cámara, como si quisiera que algún día alguien lo viera. ¿Pero por qué? ¿Es esto solo una historia criminal? ¿O el juego de un hombre obsesionado con el control? Gerald Daniel Blanchard, principios de los años 70, Canadá, Winnipeg. Un comienzo clásico, una familia problemática, dificultades económicas, una infancia dura. Pero eso no era lo que hacía diferente a Gerald. Desde fuera, era el típico niño sin problemas, callado, con gafas, aplicado en los estudios, alguien de quien nadie sospecharía. Pero desde muy pequeño había algo evidente: a este chico le gustaba poner a prueba los límites. Su primer incidente fue simple: robar las botellas de leche que dejaban en las puertas de los vecinos. Algo pequeño, aparentemente sin importancia, pero en realidad ahí empezó todo. Después se mudaron a Estados Unidos y el comportamiento de Gerald creció con él, porque él no era ni el clásico delincuente callejero, ni un criminal fuera de control. Al contrario, era muy inteligente, solo que estaba usando esa inteligencia en el lugar equivocado. Durante sus años de secundaria, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a robar productos de las tiendas, pero no era un robo común, era sistemático. Robaba el producto, volvía a la misma tienda, decía, quiero devolver esto, y recuperaba el dinero. Después llevó eso a otro nivel: acuerdos con empleados, recibos falsos, devoluciones de alto valor, y en cierto punto, aquello se convirtió en un sistema que movía miles de dólares. Y el detalle más absurdo era este: grababa todo, la cámara encendida, entraba a la tienda, tomaba el producto, salía. Todo parecía normal, pero en realidad nada lo era. Nadie se daba cuenta de lo que estaba haciendo aquel chico silencioso. Cuando cumplió 16 años, tenía en sus manos unos $100,000, sin siquiera tener todavía licencia de conducir. ¿Y qué hizo con ese dinero? Le compró una casa a su madre. Claro, no podía comprarla a su nombre, así que usó a un abogado. Y una vez más, la cámara estaba encendida. Recorría la casa, lo grababa todo, como si aquello fuera una historia de éxito. Su sistema era muy simple: entra en tiendas de electrónica, saca los productos, fabrica un recibo falso, devuélvelo, cobre el dinero, pero la ejecución era perfecta. Según contaban sus amigos, algunos días se movían entre $20,000 y $30,000, y recordémoslo una vez más, tenía 15 o 16 años. En ese punto ya había quedado claro algo: esto no era solo un error de juventud, era una costumbre. Pero ningún sistema dura para siempre. Un día, fueron demasiado lejos, alquilaron un camión e intentaron vaciar casi por completo una tienda. Y esta vez, llegó la policía. Allanaron la casa, registraron todo. A Gerald lo encontraron en un compartimento oculto detrás de un armario. El resultado: reformatorio. Pero no duró mucho, porque aquí intervino alguien, un profesor. Lo defendió. Este chico no es malo, solo fue mal encaminado, dijo. Y Gerald obtuvo la libertad condicional. Pero, ¿qué había hecho dentro? Había pensado, había hecho planes, se había perfeccionado. Así que cuando salió, no había cambiado. Solo estaba listo para el siguiente nivel. Apenas salió, dio el mensaje de «voy a portarme bien». Incluso grabó un video emotivo para su profesor. Pero eso era un papel, porque ahora el objetivo había crecido. De la electrónica pasó a la ropa, y de ahí a relojes caros. El sistema seguía siendo el mismo: robar flecha, fabricar documento, flecha, devolver flecha, cobrar, ciudades distintas, tiendas distintas, menos riesgo, más ganancia. Llevaba constantemente cosas a casa. ¿Y qué le decía a su madre? Lo compré en una venta de garaje. Nadie lo cuestionaba. Pero otra cosa también había cambiado. Gerald ya no trabajaba solo. Reunió a jóvenes a su alrededor, los dirigió, repartió dinero y, sin darse cuenta del todo, había creado una pequeña organización criminal. Y el punto más crítico era este: sin violencia, sin armas, solo inteligencia.
Por eso nadie lo veía como alguien peligroso, pero en realidad era precisamente el tipo más peligroso, y eso era solo el principio, porque en el siguiente paso, Gerald no solo iba a robar, iba a ignorar por completo las reglas. Para Gerald, el problema nunca fue realmente ser atrapado. La verdadera cuestión era, ¿qué haría después de ser atrapado? Gerald tenía 21 años. Esta vez se metió en algo distinto. El plan era simple: quemar un coche, cobrar el seguro, repartir el dinero. Pero Gerald no calculó un detalle. La gasolina que vertió sobre el coche era demasiada, unos 40 litros. Y después, todavía oliendo a gasolina, llamó a la policía para denunciarlo. Para la policía, no era un rompecabezas difícil. Fue detenido. Lo metieron en una sala de interrogatorios. Noche, silencio. Y Gerald volvió a hacer lo mismo de siempre. Esperó, escuchó, midió el tiempo. Luego, se subió a la mesa. Desde allí alcanzó el techo, levantó el falso techo y se metió dentro. Pero no escapó de inmediato, porque sabía que, si se apresuraba, lo atraparían. Así que esperó allí durante horas, escuchando lo que pasaba abajo. Al cabo de un rato, un policía entró en la sala. La sala estaba vacía. Empezó el pánico. Se hicieron anuncios. El sospechoso ha escapado. Todos miraron hacia afuera, revisaron las puertas, pero había algo que nadie sabía. Gerald seguía dentro. Pasaron las horas, la comisaría se vació, volvió el silencio, y Gerald bajó, pero no salió directamente. Primero, encontró el escritorio del detective que lo había interrogado, abrió el cajón y tomó una bala. Le dibujó una pequeña carita sonriente y la dejó sobre la mesa. Tomó una foto familiar. Después, salió por la puerta y se fue. Es decir, este hombre no solo escapó, dejó un mensaje. Pero la historia no terminó ahí, porque entonces llegó su mayor error. ¿A dónde fue después de escapar? A casa de su madre. Según su propia lógica, eso era muy inteligente, pensó. Nadie pensaría algo tan obvio, pero la policía pensó exactamente eso. Redada al amanecer, la puerta se abrió. Gerald fue atrapado de nuevo. Esta vez, la situación era más seria, porque ya no era solo un sospechoso, era un sospechoso fugado. Lo llevaron a otro centro. Se dio una advertencia especial: tengan cuidado, este chico se escapa. El coche patrulla entró en un estacionamiento subterráneo. Como dictaba el procedimiento, el agente bajó del vehículo. Tenía que avisar adentro. Y justo en ese momento, Gerald actuó. Pasó las manos esposadas hacia adelante, se deslizó al asiento del conductor. La llave estaba puesta. Y robó el coche de policía. Al salir, golpeó ligeramente al agente y salió de la comisaría. Piensa en la situación. 21 años, esposado y huyendo en un coche patrulla. En ese punto, aquello ya no era gracioso, era peligroso. Pero no llegó muy lejos. Lo acorralaron a las afueras de la ciudad. Saltó del coche, intentó correr. Pero la realidad era esta: un hombre desnudo y esposado no tenía ninguna posibilidad de escapar. Lo atraparon otra vez. Esta vez, el expediente era pesado: fuga, robo de vehículo, agresión a la policía. Resultado: 7 años de prisión. Con reducción por buena conducta, cumplió 4 años. En 1997 fue liberado y deportado a Canadá. Ahora tenía prohibida la entrada a Estados Unidos, así que el terreno de juego había cambiado. Pero lo importante era esto: ese proceso no lo detuvo, al contrario, lo perfeccionó. Porque para Gerald, la prisión no era un final, era un intermedio. Y ahora iba a comenzar de nuevo. Nueva ciudad, nuevas identidades, nuevos juegos. Pero esta vez, la diferencia era esta: ya no iba a dedicarse solo a pequeñas estafas. Iba a pensar en grande, a planear a largo plazo y, sobre todo, a intentar cometer menos errores. Pero aún así, volvería a equivocarse en algún punto, porque el mayor problema de Gerald era este: por muy inteligente que fuera, confiaba demasiado en sí mismo, y esa confianza lo llevaría al siguiente nivel, pero al mismo tiempo lo acercaría poco a poco al final. Gerald volvió a Canadá. No tenía casi nada en las manos, sin dinero, sin contactos y un pasado limpio. Eso jamás lo había tenido. Pero para él, nada de eso importaba, porque la mayor fortaleza de Gerald era esta: independientemente del entorno en el que estuviera, podía construirse un nuevo sistema.
Al cruzar la frontera, los agentes sintieron lástima por él y le dieron $10. La mayoría de la gente habría comprado comida con ese dinero. ¿Qué hizo Geralt? Con $9 compró una cámara y con lo que quedaba hizo una fotocopia del recibo de la cámara, porque desde el primer día volvió a su antiguo sistema: recibos falsos, números de devolución, nuevas estafas y, por supuesto, la cámara seguía siempre encendida. En poco tiempo volvió a ganar dinero, alquiló una casa, compró un coche y volvió a su antigua vida, pero esta vez era más controlado. Ya no solo robaba, construyó una red, conoció gente, se presentó como alguien distinto y en cierto momento llevó el juego a un nivel superior. Conoció a una chica rica. La familia de ella era poderosa, respetada, bien conectada. Geralt hizo lo de siempre, interpretó un papel, ganó confianza en poco tiempo, se acercó a ellos y finalmente se casó. Pero ese matrimonio no era una relación, era una oportunidad, porque Geralt nunca dijo quién era realmente. Nunca contó que tenía más de 20 identidades falsas, ni que hacía fraude internacional. No dijo nada. Y luego, un viaje a Europa, Francia, Alemania y la parada más crítica, Viena. Pero ese viaje no era casualidad. Geralt ya tenía un objetivo en mente: el Palacio de Schönbrunn, porque allí se exhibía una pieza, la Estrella de Sisi, una horquilla en forma de estrella, adornada con diamantes y perlas. Pero eso no era solo una joya, era un símbolo. Para Austria, era un tesoro nacional. Y eso significaba esto: la seguridad estaba al máximo nivel, cristal antibalas, sensores de peso, sistema de alarma, guardias armados. Así que, en teoría, era imposible llegar hasta ella. Pero para Geralt, lo imposible era solo un problema aún no resuelto. Usó las conexiones de su suegro. Se envió una solicitud especial a la administración del palacio. Estamos en la ciudad, pero mañana no podemos ir. ¿Podríamos ver la exposición hoy? Y fue aceptada. Geralt entró antes de la apertura oficial. El guía hablaba, historia, detalles, valor, pero Geralt no escuchaba, observaba. ¿Dónde están los sensores? ¿Cómo está fijada la vitrina? ¿En qué estado están los tornillos? ¿Los seguros de las ventanas? ¿La altura del techo? Lo midió todo, lo grabó en su memoria. Y luego el movimiento clásico, sacar la cámara, actuar como un turista, pero en realidad estaba planeando. En cuanto el guía pasó a otra sala, actuó. Sacó un pequeño destornillador del bolsillo. No quitó los tornillos por completo, solo los aflojó. La alarma no se activó. Parecía que nada había cambiado. Después fue hacia la ventana. Abrió el seguro. La dejó ligeramente entreabierta. Todo eso ocurrió en cuestión de segundos. Y después volvió, como si no hubiera pasado nada. La segunda parte del plan comenzó ese mismo día. Fue a la tienda de recuerdos y allí compró una réplica de la estrella. Así que ahora tenía dos cosas en sus manos: el plan para robar la auténtica y la pieza falsa para reemplazarla. A partir de ese punto, esto ya no era un robo, era una escena, una puesta en escena, una ilusión. Y cuando cayó la noche, el juego comenzaría. Noche, Viena. Todo estaba en silencio. Geralt ya había terminado sus preparativos. Esta vez el plan estaba muy lejos de lo habitual. Una avioneta, un piloto especialmente arreglado y el objetivo justo sobre el Palacio de Schönbrunn. Cuando el avión llegó al punto exacto, Geralt no esperó, no dudó, saltó en paracaídas. Aterrizó sobre el techo del inmenso palacio de 1441 habitaciones, en plena noche, sin que nadie lo notara. Solo eso ya era increíble, pero el verdadero trabajo empezaba entonces. Abrió su mochila. Dentro había una cuerda gruesa. Fijó la cuerda a una de las estructuras de mármol del tejado y empezó a descender lentamente. El objetivo estaba claro: la ventana que había aflojado durante el día. Dentro del palacio había seguridad. Pero Geralt sabía algo: la seguridad no podía vigilarlo todo al mismo tiempo. Así que eligió el punto más débil. Llegó hasta la ventana. Entró. Ahora ya estaba dentro. Los sensores de movimiento estaban activos, pero Geralt también sabía esto: si te mueves rápido, salta la alarma, pero si avanzas muy despacio, el sistema no te detecta como movimiento. Por eso dio sus pasos, casi milímetro a milímetro. Llegó a la sala de exposición. Estaba frente a la vitrina. Los tornillos que había aflojado durante el día seguían allí. Ese era el punto más crítico del plan. Sacó la pequeña herramienta del bolsillo. Los retiró por completo, en silencio. Levantó la tapa de cristal. No hubo alarma, no hubo sonido. Y en ese momento, todo dependía de unos pocos segundos. Sacó la estrella falsa del bolsillo, retiró la auténtica de su lugar
y al mismo tiempo colocó la falsa en su sitio. El sensor de peso no reaccionó, la alarma no sonó, nada parecía haber cambiado, y en ese instante, uno de los objetos mejor protegidos del mundo ya no estaba en su lugar. Gerald había robado la estrella de Sisi, pero la parte más extraña era esta: nadie se dio cuenta. Aquella noche salió en silencio, por el mismo camino, con el mismo cuidado, volvió a subir por la cuerda, subió al tejado y desde allí se alejó en paracaídas. Al día siguiente, la exposición abrió, llegaron los visitantes, los empleados estaban en sus puestos y todos miraban la estrella falsa. Pasaron los días y nadie lo entendió, hasta que la verdad salió a la luz. Ya no se trataba solo de un robo, un tesoro nacional había desaparecido. La policía intervino, la investigación comenzó, pero había un problema. Nadie sabía cómo se había hecho. No había puertas forzadas, no había cristales rotos, no había registro de alarma, no había nada. Y este caso nunca fue resuelto oficialmente por completo. Años después, Gerald contó la historia, el paracaídas, la cuerda, la ventana. Y pocos días después, apareció un paracaídas en los jardines del palacio. Eso solo demostraba una cosa: alguien realmente había aterrizado en ese tejado, y esa persona, muy probablemente, era Gerald. Después de aquello, todo cambió. Gerald ya no era solo un ladrón, era una leyenda. Si esta historia ya te voló la cabeza hasta aquí, no olvides darle like al video, porque lo que viene después es aún más loco. Su nombre empezó a circular en el mundo criminal, se contaban historias sobre él, pero para él nunca se trató del dinero, nunca. Era un juego, un desafío, una cuestión de satisfacción, hasta el punto de que, incluso después de golpes de millones de dólares, podía ir a un supermercado y robar cualquier cosa, porque no era necesidad, era costumbre. Y lo más peligroso, no se detuvo ahí. Desapareció durante un tiempo, su matrimonio terminó, pasó a una nueva vida, pero eso fue solo una pausa, porque Gerald ahora quería algo más grande, más complejo, más arriesgado, más perfecto, y esta vez el objetivo sería un banco. Esta vez Gerald no se movía al azar, cazaba. Alberta Edmonton, una sucursal bancaria en construcción. Todavía no había sido inaugurada, no había dinero dentro, la seguridad no estaba completamente instalada. Para la mayoría de la gente era una obra cualquiera, para Gerald era una oportunidad. No esperó, alquiló una habitación en el edificio justo enfrente del banco, y a partir de ese momento, el juego comenzó. Esta vez no fue rápido, fue paciente. Pasaron días, luego semanas. Durante el día entraba como si fuera un obrero. Llevaba carpetas en la mano. Nadie lo cuestionaba. Por las noches, se colaba por las entradas traseras, en silencio. Aún no había dinero allí, pero Gerald no trabajaba por el dinero. Trabajaba por el control. Entró en la sala de cajeros automáticos. Examinó la cerradura, la desmontó, anotó el número de modelo. Luego volvió a casa. Consiguió una cerradura idéntica y trabajó sobre ella. Una y otra vez, repetidamente. Esto ya no era un robo, era un ensayo. Y no solo la cerradura, todo fue estudiado. El ángulo de las cámaras, por dónde pasaban los cables, la estructura del sistema de alarma, cuántos segundos se tardaba en ir de un punto a otro, y lo más importante, si llamaban a la policía, cuántos minutos tendría. Todo fue calculado, pero Gerald no se detuvo ahí. Colocó dispositivos de escucha en la sala de cajeros, intervino los cables y sacó los datos hacia afuera. Y la maniobra más simple pero más efectiva, una cámara para bebés. La colocó de forma que pudiera ver los cajeros. Ahora, desde su casa, podía vigilarlo todo. Quién entraba, quién salía, qué se decía, cuándo se cargarían los cajeros. Todo estaba bajo su control. Pasaron los meses y por fin llegó el momento que esperaba. Un día antes de la apertura del banco, los cajeros fueron cargados. El dinero ya estaba dentro, pero la seguridad seguía siendo incompleta. Y el detalle más crítico, esa noche no había nadie dentro. Para Gerald, aquello era una sincronización perfecta. Llegó la noche, subió al tejado, fue hacia la entrada de ventilación. Ya la había aflojado antes, la abrió con facilidad y entró. No tocó el sistema de alarma, porque ya lo había manipulado previamente. Llegó a la sala de cajeros. Aquellas cerraduras ya no le eran ajenas. Era el sistema que llevaba meses estudiando. Las abrió en cuestión de minutos y luego vació los cajeros. Rápido, limpio. Máquinas llenas de efectivo quedaron vacías. Más de $500,000.
y antes de salir, hizo el movimiento más importante. Se llevó las grabaciones de las cámaras, es decir, dejó detrás casi ningún rastro. Llegó la mañana, la alarma sonó, la policía llegó, pero la escena era extraña. Las puertas estaban intactas, los cristales no estaban rotos, no había señales de forzamiento. El primer pensamiento, fallo del sistema, y la policía se fue. Mientras tanto, Gerald había terminado en minutos lo que había planeado durante meses, pero cometió un pequeño error: el vehículo de escape. Dejó el coche en el estacionamiento de un centro comercial. Las matrículas de los vehículos que quedaban allí durante la noche se registraban. La policía revisó los registros. El vehículo llamó la atención, se comprobó la matrícula y el resultado: el coche había sido alquilado a nombre de Denny Blanchard. Eso significaba una de las identidades falsas que él mismo usaba. Ese pequeño error lo puso todo en marcha, y aún así no lo atraparon enseguida, porque Gerald seguía un paso por delante, porque los dispositivos de escucha que había colocado en el banco seguían funcionando. Así que mientras la policía investigaba, él también vigilaba a la policía, y aquí fue donde todo se volvió todavía más extraño. Gerald empezó a llamar a la policía con número oculto. Se presentaba como si fuera uno de los del equipo del robo. Decía: las cosas se torcieron entre nosotros, quiero dar información. Pero la información que daba era manipulación. A veces culpaba a empleados, a veces a contratistas, y lo más peligroso, sabía detalles que la policía no conocía. Por eso resultaba creíble. El resultado: la investigación empezó a dispersarse. Una lista de 5 sospechosos se convirtió en 50. Gerald ya no solo robaba bancos, dirigía a la policía, y eso le dio algo peligroso: confianza. Ahora recorría ciudad tras ciudad: Vancouver, Toronto, Montreal. Métodos distintos, objetivos distintos. La policía pensaba esto es obra de un equipo, pero no lo era. Una sola persona, y esa persona se comportaba cada vez con más comodidad. A partir de este punto, Gerald ya no era solo un ladrón, era un personaje. Cada día alguien distinto, otra vida, otra identidad. Pasaportes falsos, licencias de conducir, tarjetas de crédito. La cifra ya había superado las 20, pero la cuestión no eran solo los documentos. Interpretaba papeles, pelucas, lentillas, barbas postizas. Un día agente inmobiliario, al día siguiente camarero, después abogado con traje. Y la parte más interesante: nadie se daba cuenta. Mientras tanto, la cámara seguía encendida, lo grababa todo, cada plan, cada momento. Su casa ya no era una casa, era un centro de operaciones. Dentro había cámaras de visión nocturna, receptores de señal, equipos para escuchar la radio policial. Tenía una bolsa preparada, cuerdas, ganchos, uniformes, minicámaras. Todo estaba planeado, pero ya no se trataba de dinero, era un juego, adrenalina. Cada vez que se aburría, probaba algo nuevo. Se hizo un carnet de prensa falso, entró en zonas VIP, se infiltró en la final de la NHL, paseó por el circuito de Indianápolis, se mezcló con ambientes de élite en Monte Carlo. Es decir, ya no solo hackeaba sistemas, hackeaba la vida. Tenía mucho dinero, tenía cuentas en distintos países, movía dinero a través de 13 identidades distintas, una vida de lujo, y el punto más peligroso, una sensación total de control. Pero como en todo sistema, también aquí había un punto de quiebre. Una noche, Canadá. Gerald necesitó efectivo de repente. Eso era algo inusual para él, porque él normalmente actuaba con planificación, pero esta vez estaba impaciente. Eligió una solución rápida, un cajero automático. Consiguió una máquina de corte, la cubrió con una lona y se puso a trabajar. Pero no tuvo en cuenta una cosa, una alarma oculta. Durante el corte, el sistema se activó. Llegó la policía. Al principio Gerald no se dio cuenta. Cuando oyó la sirena, ya era demasiado tarde, pero aún así lo intentó. Una bomba de humo. Todo se llenó de humo. En teoría, una fuga perfecta, pero esta vez no funcionó. La policía lo atrapó en medio del humo, y Gerald fue detenido una vez más, pero entonces apareció la parte absurda. Había cortado el cajero, pero no había cogido el dinero, es decir, técnicamente, el robo no se había completado. Además, lo habían detenido con una identidad falsa. Esa identidad no tenía antecedentes. El resultado: fianza, libertad. Gerald volvió a estar fuera, y esa situación le dio el mensaje equivocado: a mí no me atrapan. Pero la realidad era distinta, porque esta vez alguien realmente había empezado a centrarse en él, en silencio, con paciencia,
y de una forma mucho más peligrosa. Gerald creía que avanzaba de manera perfecta en su propio mundo, pero entre bastidores, algo había cambiado. Winnipeg, 2 detectives, Mike Molyneux, Larry Levasseur. Al principio, un caso ordinario, robos a bancos, pero cuanto más se profundizaba en el expediente, más notaban algo extraño. Ciudades distintas, métodos distintos, pero la misma lógica, la misma paciencia, la misma obsesión por el detalle, la misma forma de no dejar rastro. Parecía el trabajo de un equipo, pero no lo era, una sola persona, y esa persona podía ser Gerald. Tenían algunas piezas en la mano, registros del pasado, identidades falsas, el detalle de un coche alquilado, pero el mayor problema era este. Ese hombre no vivía como una sola persona. Cuanto más avanzaba la investigación, lo que aparecía se parecía a una red. Nombres distintos, casas en distintas ciudades, cuentas distintas. La misma persona vivía con más de 30 identidades. En ese punto llegó la autorización judicial, intervención telefónica. La operación comenzó. Al principio los detectives esperaban un proceso difícil, conversaciones cifradas, códigos, pero la realidad era exactamente lo contrario. Gerald estaba increíblemente relajado, como si creyera que no lo estaban escuchando o como si no le importara. En las llamadas hablaba de todo abiertamente, daba instrucciones, contaba trabajos pasados, trazaba planes nuevos. Ya en la segunda semana, los detectives estaban en shock. En una llamada dio instrucciones para fraude en tiendas, en otra habló de grandes golpes. Y luego, el momento crítico, una conversación telefónica, la estrella de Sisi, aquel robo que llevaba años sin resolverse. Gerald contó los detalles. Los detectives ya estaban seguros. Este hombre no era solo un ladrón, era un criminal a nivel internacional. Pasaron las semanas. Se intervinieron 18 líneas distintas, se reunieron cientos de horas de grabaciones, y Gerald cada día se delataba un poco más. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en noviembre de 2006. Sonó el teléfono. Al otro lado había alguien diferente, un fuerte acento inglés. ¿Estás listo? Tengo un trabajo para ti. ¿Qué tan rápido puedes estar en el Cairo? Con esa frase, la escala del juego cambió. Ya no se trataba solo de robos a bancos, una conexión internacional, una estructura organizada. Para los detectives era una gran oportunidad, pero al mismo tiempo arriesgada. Si lo detenían ahora, el resto de la red desaparecería. Por eso se tomó la decisión: seguir. La vigilancia continuó, las escuchas continuaron, y Gerald, sin darse cuenta, siguió contándolo todo. En el teléfono se refirió a alguien como el jefe. No había nombre, pero los detalles eran claros. Una conexión con Oriente Medio. El plan era simple: sacar dinero de cajeros usando tarjetas robadas, pero la escala era grande. Una sola ciudad, retiros sistemáticos, máxima ganancia. El objetivo, el Cairo. Gerald reunió un equipo enseguida, pero había un problema de confianza. Al final encontró a 2 personas, Ángela y su vecino Balum. La oferta era simple: bajo riesgo, alta ganancia. Aceptaron. Se compraron los billetes de avión y Gerald subió a otro nivel. Esta vez, el escenario, el Cairo. El Cairo. Cuando el equipo llegó a la ciudad, todo estaba listo. Un hotel de lujo junto al Nilo. Desde fuera parecían turistas normales, pero por dentro había una gran operación en marcha. Al día siguiente, llegaron los hombres del jefe. Llevaban consigo unas 1000 tarjetas de crédito clonadas. Esas tarjetas estaban vinculadas a cuentas reales, distintos países, distintas personas. El plan era simple: sacar el límite diario de cada tarjeta, cambiar de cajero, seguir. El equipo se dividió en 2, Gerald y Ángela por un lado, Balum y los hombres del jefe por el otro. Para no llamar la atención, se disfrazaron, se comportaron como locales, y la operación comenzó. Todos los días eran iguales: salir por la mañana, buscar un cajero, meter la tarjeta, retirar hasta el límite, pasar al siguiente, durante horas, sin parar. En aquella época, el sistema era débil, la coordinación entre cajeros era baja, las tarjetas no se bloqueaban con rapidez. Eso significaba esto: en un mismo día podían usarse cientos de tarjetas, y Gerald lo aprovechó hasta el final. El dinero comenzó a fluir, se llenaban bolsas, se llenaban maletas. La habitación del hotel empezó a llenarse lentamente de efectivo. En un momento dado, la pila de dinero casi superó el metro de altura.
Los detectives en Canadá lo estaban vigilando todo: mensajes, correos electrónicos, conversaciones. Pero había un problema: los límites eran bajos, es decir, el sistema funcionaba, pero no lo bastante rápido para Gerald. Y también aquí volvió a intervenir una nueva idea. Le dio unas 50 tarjetas a Balloon y le dijo esto: ve a Kenia, pruébalo en Nairobi. La lógica era simple: límite más alto, dinero más rápido. Pero ahí llegó el error crítico: la confianza. Gerald no conocía de verdad a la persona que tenía al lado. Balloon subió al avión y desapareció con las tarjetas. No volvió nunca. El equipo seguía en El Cairo, pero ahora había un hueco. Pasaron los días, no había noticias. Gerald aceptó la verdad y se lo contó al jefe. ¿El resultado? El jefe estalló, porque no era solo una pérdida, era una falta de disciplina. Y en ese mundo, eso era inaceptable. Gerald y Angela quedaron retenidos de hecho como rehenes, en medio de El Cairo. Por primera vez, el control se le escapó de las manos a Gerald, pero aún así hizo algo. Calmó al jefe, probablemente renunció a su propia parte, y al final quedaron libres. Volvieron a Canadá, pero aquel episodio tuvo una consecuencia: una deuda. Gerald ya no era solo libre, estaba atado, y ese vínculo le traería problemas más adelante. Diciembre de 2006, Gerald estaba en Vancouver, pero ese regreso no era para descansar, porque no tenía nada en el bolsillo, y para Gerald eso era inaceptable. De inmediato, un nuevo plan, un nuevo banco, un nuevo reconocimiento. Pero esta vez había algo que no sabía: ya no estaba solo, lo estaban vigilando, y esta vez muy de cerca. Gerald estaba trabajando en su nuevo objetivo. Otra vez el mismo método: un nuevo banco, una sucursal aún no inaugurada, reconocimiento detallado. La estudió durante días, hizo planes, pero esta vez había una sola diferencia: lo estaban vigilando. Los detectives ya conocían casi todos sus movimientos: señales telefónicas, conversaciones, desplazamientos. Las piezas encajaron, y justo en ese momento llegó un error. Aeropuerto de Montreal. Llegaron los hombres del jefe. Los detectives vieron la oportunidad. Fueron detenidos, pero no hablaron. No dijeron nada y fueron puestos en libertad. Ese movimiento provocó un efecto en cadena. El jefe sospechó y llamó a Gerald. En ese momento, Gerald ya estaba dentro, por el nuevo plan del banco, en un conducto de ventilación, observando hacia abajo. Todo estaba en silencio. Sonó el teléfono. Hello? Danny, my guys got arrested in the airport. I need you to find out why. Arrested? Yeah, they got arrested at the airport. Fuck. What a bitch of a problem. Danny, just write it down. Get a pen and paper. Okay, well, I'm in some air conditioner duct right now, watching something, so I can't write anything down. That's why I'm whispering. What are you watching? I'm inside of an air conditioning duct, inside of a thing that's being built. Remember I told you there's something being built? Yeah. I'm inside of an air conditioning duct, looking down in this room, and that's why I'm whispering. Alright, how quick can you get out of there, please? Because I need you to get on this as well. I have to wait till the security guard here leaves. Gerald intentó recomponer la situación, pero sin darse cuenta, cometió su mayor error. Durante la conversación describió dónde estaba: ventilación, obra, observación desde dentro. Los detectives tomaron esa información, la unieron y se localizó el lugar. Ya no tenía sentido esperar. Llegó la orden. Operación. 23 de enero de 2007. Por la mañana. Vancouver. Redadas simultáneas. Equipos SWAT. Puertas derribadas. Entraron en la casa donde estaba Gerald. Al mismo tiempo, también fueron detenidas las personas relacionadas, más de 10 personas en total. Y esta vez, Gerald no huyó, quizá por primera vez, porque esta vez la situación era distinta. Comenzó el registro de la vivienda, y lo que apareció no era algo ordinario. Un archivo, más de 60,000 documentos, identidades falsas, pasaportes, dinero en efectivo, dispositivos para clonar tarjetas, equipos de escucha y mucho más. Se encontró una habitación secreta, detrás de una pared. Todo estaba ordenado, clasificado, herramientas, identidades, documentos, casi como un laboratorio. Pero lo más importante era esto: videos, cientos de grabaciones, imágenes grabadas por el propio Gerald, es decir, todo lo que había hecho estaba en su propio archivo. A partir de ese punto, ya no había escapatoria. 41 cargos distintos, y Gerald lo sabía. Por eso,
eligió otro camino, una oferta. Lo contaré todo, mostraré los métodos, devolveré el dinero y entregaré la estrella de Sisi. En ese momento, el equilibrio cambió, porque esto ya no era solo un caso judicial, era una oportunidad, un tesoro perdido, y Gerald era la llave. Comenzó el proceso de confesión. Duró días, duró semanas, lo contó todo, cómo entró, cómo salió, qué sistema burló y cómo. Los detectives empezaron a comprender hechos que llevaban años sin resolverse, y luego el momento más crítico, la estrella de Sisi. Lugar, el sótano de su abuela. La policía fue, buscó y la encontró, la auténtica, la pieza que llevaba años desaparecida, había vuelto. A partir de ese momento, todo cambió, pero la historia todavía no había terminado. El proceso de confesión de Gerald no fue una declaración común, fue casi como una clase magistral. No solo dijo qué hice, explicó cómo lo hice, cada detalle, cada punto débil, cada método. Cuanto más escuchaban los policías, más impactados quedaban, porque casos que llevaban años sin resolverse, de repente empezaban a tener sentido. Lo que Gerald contó era tan detallado que se convirtió en material de formación. Es decir, irónicamente, los métodos del crimen se usaron para prevenir el crimen. Como un mago, reveló todos sus trucos y finalmente llegó el día del juicio. 7 de noviembre de 2007, Manitoba. Se anunció la sentencia. Gerald Daniel Blanchard se declaró culpable de 16 cargos. En condiciones normales, la condena habría sido increíblemente alta, unos 168 años, pero gracias al acuerdo, todo cambió. El resultado, 8 años. Sí, solo 8 años. Había varias razones para ello. Nunca había usado violencia, lo había contado todo con detalle, había devuelto la mayor parte del dinero robado y lo más importante, la estrella de Sisi había sido recuperada. En el juicio, su abogado hizo una declaración. Dijo que Gerald quería dejar atrás esa vida, que la mentira de tantos años había terminado. Así que, en apariencia, todo había terminado, pero en realidad no del todo, porque aún faltaban algunas piezas. Nunca se encontró al jefe. Balum, que había huido a Nairobi, jamás fue capturado, así que algunas partes de esta historia quedaron para siempre en la oscuridad. Gerald empezó a cumplir su condena y una vez más, sorprendentemente, no la cumplió entera. Obtuvo reducción por buena conducta y después de unos 5 años quedó libre. Cuando salió, intentó una vida diferente. Trabajó como consultor de seguridad, es decir, el hombre que sabía cómo engañar al sistema ahora intentaba protegerlo. Después se orientó hacia otros ámbitos, fotografía, animales exóticos. Desde fuera parecía haber cambiado, pero la historia tampoco terminó ahí. Un nuevo nombre, Rick White, una tienda y un hecho simple. Fue atrapado intentando robar una PlayStation. No era un gran delito, pero decía mucho. Porque la verdad era esta, hay personas que no cambian, y Gerald era una de ellas. Desde aquel primer día en que se robó la leche, hasta los golpes millonarios y de ahí a operaciones internacionales, esta historia demostró una sola cosa. Este hombre nunca actuó solo por dinero. Él amaba el juego, el riesgo, el plan, el control. Y quizá la pregunta más importante era esta: ¿cómo logró no ser atrapado durante tantos años? Y más aún, ¿de verdad no quería ser atrapado o siempre iba un paso por delante? Sea cual sea la respuesta, la historia de Gerald Blanchard quedó como una de las historias más extrañas, más fuera de lo común y más cinematográficas del mundo del crimen. Eso es todo por esta semana. Si te gustó la historia, puedes darle like al video y suscribirte al canal para no perderte la continuación. Nos vemos en el próximo video.